invitación y a ustedes los chicos que están conectados por querer aprender un poquito más de esa herramienta maravillosa que es Excel. Hoy vamos a hablar sobre Power Pivot, que es un complemento de Excel y es para ayudarnos a hacer el análisis de datos mucho más fácil y mejor. Entonces hoy vamos a explicar un poquito qué es. Esto es una potente herramienta dentro de Excel diseñada para realizar análisis de datos a gran escala. Power Pivot permite trabajar con millones de filas y múltiples tablas sin sacrificar el rendimiento, que es algo que tenemos en Excel, que si después de un millón no sé cuánto, ya no permite más datos, con esta herramienta podemos trabajar ampliamente sin ninguna complicación y es mucho más rápido. Entonces, entre las características de esta herramienta, tenemos un manejo de grandes volúmenes de datos, el modelado de datos, relación entre tablas, el DAX, que es como las fórmulas del Excel, pero con ese es el lenguaje que ellos usan. Tiene un alto rendimiento, una integración con otras herramientas de Excel y tiene seguridad y manejo de permisos. Entonces, en la parte del manejo de grandes volúmenes de datos, tenemos que es una de las principales ventajas del Power Pivot, es la capacidad para manejar enormes cantidades de datos, a diferencia de las tablas dinámicas tradicionales que pueden volverse lentas o difíciles de manejar. Con grandes conjuntos de datos, Power Pivot está optimizada para procesar millones de filas de manera eficiente. En el modelado de datos, esta permite la creación del modelado que puede incluir múltiples tablas relacionadas. Esta la vimos en la clase de las tablas dinámicas, vimos un poquito cómo se hacía esto. Esto significa que puede importar datos de diferentes fuentes, como la base de datos de SQL, archivos de texto, de otros libros de Excel, etc. Y luego relacionarse entre tablas dentro de Power Pivot. ¿Qué es un modelo de datos? Es una colección de tablas relacionadas con una misma clave primaria o foránea que te permiten organizar y analizar datos de manera eficiente. Es útil dividir las tablas en tablas de hecho y de dimensión. Las tablas de hecho contienen los datos tradicionales numéricos como las ventas y los ingresos. Y las tablas dimensionales contienen descripción o detalles categóricos que clasifican los datos en tablas de hechos como productos y clientes. O sea, entonces, la de hechos es donde tenemos toda la información que vamos a analizar y las dimensionales son aquellas donde está ese cliente con su dirección, con su teléfono, la categoría de productos y ese tipo de tablas. La relación entre tablas, a diferencia de las tablas dinámicas estándar, donde los datos deben estar en una sola tabla o en una tabla plana, Power Pivot permite trabajar con múltiples tablas relacionadas entre sí. Esto se hace mediante la creación de relaciones entre las tablas similares a cómo funcionan las bases de datos relacionales. Esta relación permite realizar análisis que cruzan diferentes conjuntos de datos sin necesidad de combinar todos los datos en una única tabla. Estamos acostumbrados que para hacer una tabla dinámica en Excel normal, subimos toda la información de todos los otros archivos que tenemos y hacemos una sábana inmensa para poderla analizar. Con esta herramienta no es necesario, podemos trabajarlas por separado. El DAX incluye el lenguaje de fórmulas que permite crear cálculos avanzados como columnas y medidas calculadas. DAX es más potente que las fórmulas tradicionales de Excel y está diseñado para trabajar con grandes volúmenes de datos y modelos de datos complejos. Con DAX puedes realizar cálculos complejos como sumar valores que cumplan ciertas condiciones, calcular porcentajes de total o realizar análisis de tiempo avanzado, como comparaciones de un año a otro. DAX está compuesto por varias funciones y operadores que se pueden combinar para crear fórmulas. Estos son algunos de sus componentes más importantes. Incluye más de 200 funciones, muchas de las cuales son similares a las de Excel, pero también hay funciones especializadas para trabajar con tablas, realizar cálculos con contextos específicos y manipular datos de manera avanzada. En los operadores incluye operadores aritméticos de comparación, lógico y de texto y otros que permiten construir fórmulas complejas. Ahí tenemos la de el sí o dónde, cómo, ese tipo de operadores que usamos normalmente en Excel. Y de contexto, es fundamental, existen dos tipos principales de contexto que son los de filos y los contextos de filtros. Estos determinan cómo se evalúan las fórmulas y son esenciales para realizar cálculos correctos.
El alto rendimiento se utiliza una tecnología de comprensión y procesamiento de memoria, lo que significa que los datos se comprimen y se procesan directamente en la memoria del computador, lo que permite análisis rápidos incluso con conjuntos de datos muy grandes. Entonces, es una de las principales ventajas que tiene esta herramienta. Y la integración con otras herramientas de Excel, ella se integra a la perfección con Power Query para la obtención y transformación de datos, con Power BI para la visualización avanzada de datos, y esta integración permite crear flujos de trabajo potentes y automatizados desde la obtención de datos hasta el análisis y la visualización final. Yo creo que para la próxima clase vamos a ver Power Query, que es el que nos va a ayudar a automatizar la información, así estilo macro como la que hicimos la vez pasada, para que cuando vayamos a irnos a Power BI sea mucho más fácil y no haya que transformar la información, sino simplemente actualizarla y podamos visualizarla de una forma más fácil. Y en la seguridad y manejo de los permisos, esta herramienta permite gestionar la seguridad de los datos a través de roles y permisos. Esto es útil en entornos empresariales donde diferentes usuarios pueden necesitar acceso a diferentes niveles en detalles de los datos. Entonces, la vez pasada nosotros vimos una clase sobre macros y quería mostrarles cómo puede ser una aplicación de esa macro. Yo en estos días diseñé una macro que se llama un graficador de encuestas. Lo hice así tal cual como les mostré la vez pasada con el ayudante de las macros y con un orden lógico para que ella pueda funcionar. Entonces esto lo que hace es que nosotros subimos la información. Entonces miren, es un sencillito. Entonces aquí tenemos simplemente tres botones a los que les dimos acceso. Tenemos la hojita de datos donde vamos a meter la encuesta, que está identificada por el ID de la encuesta, la fecha, el nombre del encuestador, la edad, nivel educativo. Entonces uno pega ahí la información y al darle a actualizar, yo puedo escoger acá qué es lo que necesito ver. Por ejemplo, queremos la edad, pongamos nivel educativo, sector de trabajo y le doy a actualizar. Él va y procesa la información y acá me trae, me grafica eh, lo que le acabé de pedir. Entonces yo, por ejemplo, puedo venir y agarrar otra encuesta, simplemente me voy para allá. Entonces con esto agilizamos mucho, o sea, las macros sirven para eso, para agilizar nuestra rutina de trabajo. Entonces miren acá, entonces miren que aquí está los encabezados de la encuesta viejita, le doy subir archivo, ya me trajo los de esta información que acabo de traer y pidamos los que no hay atención al cliente, probabilidad y tiempo de entrega. Le voy a actualizar y le miro aquí en los gráficos y me trae cómo es la atención del cliente, la probabilidad de recomendación y el tiempo de entrega. Y mire que no nos demoramos nada. Mientras que si nosotros lo hacemos, lo desarrollamos desde un principio, perdemos mucho tiempo. Entonces las macros nos ayudan a esto. Adicional, yo le puedo dar acá que me imprima los informes y él me los baja como un PDF. Entonces, si necesitamos enviar esta información a un tercero, simplemente con este botoncito ya nos da para mostrar. Les quería mostrarles como esta información para que miren las bondades que tienen hacer unas macros. Déjenme que me voy a otro lado. Entonces miren los informes aquí en PDF. Entonces quería mostrarles porque esa aplicación, pues como la vez pasada lo hicimos fue una macro para dar formato, pero esta era como una macro para agilizar las graficaciones de unas encuestas. ¿Listo? Entonces bueno, ahora sí vamos para la clase. Cerremos todo por acá. ¿Las personas que están hoy estuvieron en la clase de las macros o son personas nuevas? Yo soy nueva. Ah, bueno, bienvenida Elizabeth. Tenemos varias clases de Excel que yo he dado. Empezamos en un Excel básico y hemos ido subiendo como de niveles en cada una de las clases. Si quieres, las puedes buscar los videos que les quedan a ustedes para que vayas viendo como la secuencia de todo lo que hemos dado.
bienvenida por acá. Listo, bueno, entonces tenemos esta tabla que la hemos manejado en algunas oportunidades y hoy vamos a trabajar entonces con Power Pivot. Entonces primero vamos a revisar si, esperen, yo quito esto de acá, control Alt, Shift H, que no me deja ver. Entonces primero revisamos si nosotros en nuestro escritorio de Excel tenemos la pestañita de Power Pivot aquí arriba, la tenemos activa. Si no la tenemos aquí activa, nos vamos a Archivo, Opciones, Complementos, y acá entonces en la parte superior tenemos los complementos que tenemos activos en nuestro Excel de hoy en día. Y aquí abajo aparecerían los complementos de la aplicación que están inactivos. Nos vamos de aquí abajo, o sea, aquí debería aparecerles si ustedes no los tienen activos. Nos vamos a administrar y le decimos complementos com, le damos a ir y aquí escogemos Microsoft Power Pivot y le damos a aceptar. Yo tengo la versión 2016. Si tienen una versión anterior, la pueden bajar directamente de la página de Microsoft y ahí ya con eso que les queda activo. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos Power Pivot. Entonces vamos a trabajar en un archivo. Hoy vamos a subir 3 bases de datos diferentes. Tengo la de Excel, la tengo que cerrar porque si no, no me funciona. Tengo la de Excel, tengo una de texto, separados por comas, y tengo una de Access. O sea, la base de datos es muy chiquitica para poder que sea fácil pues manipularla, pero ustedes pueden subir información, toda la que ustedes quieran. Yo tengo por ahí un ejemplo que se los voy a mandar de 1.400.000 filas de Access y subió fácilmente, mientras que Excel no nos permite hacer eso. Entonces nos vamos para la pestañita de Power Pivot y aquí tenemos muy poquitos botoncitos, muy poquitos iconos. El de administrar, que es como lo vamos a utilizar ahora, para crear medidas, para crear KPIs, agregar modelo de datos, que es cuando las unimos, las relacionamos entre sí, y ya la configuración. Entonces le voy a dar a administrar y voy a buscar donde tengo mi información. Entonces acá ya me abrió como una pantalla de este programa, donde tengo inicialmente un icono que me dice datos de base de datos, que puedo subirlos directamente de SQL, de Access y del servicio de Power Pivot y servidor. Tengo para hacerlos como en línea, que son de fuente de distribución de datos. Vamos a usar es el de otros orígenes, que aquí entonces me trae los programas de los cuales yo puedo, o sea, que son compatibles y puedo subirlos, que es SQL, el Azure, el Analytics, Access, Oracle, pues aquí están todos. Y aquí abajo está Excel y el archivo de texto. Y en esta otra, conexiones existentes, es cuando yo subo un archivo, por ejemplo, que tiene varias hojas, le puedo dar después, las voy subiendo de una en una, y entonces ya me queda como en una nube, por decir así, y que en conexiones existentes los puedo ir manipulando. Entonces vamos a empezar con el de acá, de mi archivo de texto. Le voy aquí siguiente, y acá lo examino, busco dónde está mi archivo para poder subir. Entonces aquí miren que él me lo separa ya de una vez cuál es el de texto. Importante siempre darle acá el separador de columnas, en que si es por coma, punto coma, o sea, lo que ustedes lo tengan especificado en su tabla, y darle usar primera fila como encabezado de columna. Y le damos finalizar. Entonces aquí está el pensando, subió 20 filas, le damos cerrar. Si alguien encuentra algún error, sale aquí en rojo. ¿Listo? Entonces automáticamente me sube a esta pantallita acá. Entonces vamos y subimos el de Excel,
Siguiente, lo busco. Vuelvo y escojo que me use la primera fila como encabezado. Le doy siguiente. Entonces, cuando son varias hojas dentro de un mismo libro, aparece acá. Ahora les voy a mostrar uno de antes que tengo. Lo vamos a subir solo para que ustedes vean cómo es. Y ya después lo quitamos porque yo no lo voy a usar. Finalizar y cerrar. Entonces miren que esta herramienta es muy buena porque uno no tiene, o sea, si tenemos varios programas donde tenemos información en varios archivos, no necesitamos ya hacer más nada, sino simplemente trabajar con ellos. Examino, lo subo. Aquí es en caso de que el archivo esté protegido, entonces aquí le damos nombre de usuario y contraseña. Aquí dejamos la primera opción, seleccionen una lista de tablas y vistas para elegir los datos importados. Siguiente. Y algo importante, nosotros tenemos aquí una vista previa o filtro, se me olvidó decirles eso, en el cual podemos ver qué tiene la tabla por dentro. Y yo por dentro puedo eliminar, porque a veces nosotros tenemos mucha información que no vamos a necesitar. Entonces chuleamos de acá y solo escogemos lo que yo necesite subir para trabajar. Entonces podemos tener una tabla que tenga 20 columnas, de las cuales nada más vamos a necesitar 5. Entonces yo las escojo de aquí, cuáles necesito con el chulito, y simplemente ya le digo finalizar. Y él me sube lo que realmente yo dejé seleccionado. ¿Listo? Entonces aquí ya nos quedaron las tres tablas. Tengo la tabla, que estas serían mis vendedores, cambiar nombre, vendedor, por zona. Tengo este que serían mis ventas o mi tabla de hechos, que es la de donde vamos a sacar la información. Vamos a colocarle ventas. Y mi tabla de clientes. Entonces, con estas tres vamos a trabajar, pero quiero mostrarles lo que les estaba contando de cuando un archivo tiene varias hojas. Entonces, vamos a subir este que es otro ejemplo, pero ese no lo vamos a usar, sino simplemente para que ustedes vean cómo es. Entonces, la vamos a abrir, le doy siguiente. Y miren que acá están las tres tablas que tiene ese archivo. Entonces la idea es que uno vaya tabla por tabla revisándola, qué es lo que uno realmente necesita, para no subirlos todo en una sola vez y después, esto no lo necesitaba. Entonces, por ejemplo, aquí yo le doy vista previa y me muestra todo lo que tiene este archivo. Entonces yo de acá puedo seleccionar lo que yo realmente necesito. Me voy a finalizar y aquí la va a cargar. Entonces subió 18.484 filas. Él es rápido, sino que mi computadora es el que es lento, no se preocupe. Listo. Y entonces acá, entonces vamos a conexiones existentes y miren que me está mostrando todos los archivos que yo subí. Entonces el de texto, el de Excel y el del que vamos a trabajar. Y acá está el del otro ejercicio, simplemente le damos, lo seleccionamos, le damos abrir, siguiente, y ya puedo subir la siguiente tabla. En este caso vamos a subir las dos últimas ya, le damos finalizar. Pero entonces miren que uno puede entrar y ya escoger cuáles son. Entonces miren, de la primera me subió 60.000 y de la segunda hojita 397 filas. Entonces ya aquí tenemos la información.
Entonces miren que aquí están las tres que yo trabajé primero y las tres de este archivo que la sube completa. Entonces, bueno, de este como era simplemente para el ejemplo de las conexiones, lo vamos a eliminar, clic derecho, clic derecho y eliminar el archivo. Enseguida me acuerdan y les voy a dejar un link de un video de una niña que explica muy bien este tema. Acuérdense que mi intención es mostrarles cómo que existe la herramienta y ya uno ser autodidacta y aprender a ritmo de uno. Entonces esa niña me parece que explica muy bien este tema. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya tenemos aquí las tres tablas. ¿Qué me toca hacer en este momento? Vamos a hacer, bueno, entonces aquí tenemos, ya vimos estos iconos, aquí es actualizar cuando ya lo tenemos, cuando le metemos información nueva, de aquí podemos hacer tablas dinámicas directamente. Tenemos la vista de datos, que es donde estoy en este momento, la vista de diagramas, que es donde me va a mostrar las tres tablas que tenemos con sus encabezados. ¿Listo? Con sus campos que diría uno. Estas son los encabezados. Entonces vamos a ir a la parte de diseño y vamos a hacer una relación. ¿Qué es una relación? Es como usar ese ID o información primaria, por ejemplo aquí cliente, y relacionarlo con este cliente. Normalmente las tablas de hecho son las que tienen mucha información y las otras tablas son las que deben de tener un solo cliente, o sea, la información no se debe de repetir. Entonces, cuando yo le doy aquí crear la relación, me aparece este cuadro de diálogo y me está diciendo la tabla 1, tú tienes toda esta información porque yo estaba parada aquí en la tabla 1 y vamos a relacionar, por ejemplo, el cliente, señalo aquí, me voy a la tabla 2 y busco la que me dice clientes, base de datos, que era mi archivo de texto y escojo cliente. Entonces miren que acá aparece un asterisco, lo que quiere decir que de mucha información que hay acá, de muchos clientes repetidos, lo amarra a uno solo y le damos a aceptar. Puedo decirle otra vez, pero no nos paremos en ella, sino, bueno, escojamos aquí la otra. Le digo que en la columna de vendedor, que sale ciudad, departamento, el ID y el departamento, lo vaya a amarrar con la tabla de ventas. Entonces aquí miren que me dice, de un registro de vendedor pasa a muchos que son los de la tabla de ventas. Miren que le di la vuelta para que vean que él se mueve en un sentido o en el otro. Y le damos a aceptar. Entonces aquí ya nos quedó relacionado que yo tengo información acá que puedo meterle a esta, pues que está relacionada con esta y de esta. Cuando yo le voy a dar a hacer las tablas dinámicas, me va a aparecer repetido el cliente y el vendedor, porque son las dos tablas que están a los lados. Entonces simplemente yo le puedo dar clic derecho acá y le digo ocúltemelo en la herramienta del cliente, porque ya está, ya me la muestra de otra parte. Entonces no la necesito ver nuevamente. Y aquí igualmente, entonces le digo ocultar en la herramienta. Entonces aquí ya quedó relacionada, ya la presentamos como se dice, y me puedo ir directamente aquí a este icono y le digo tabla dinámica. Y aquí ya nos vamos como a nuestro Excel normal y vamos a empezar a trabajar nuestra tabla dinámica. Entonces acá a ustedes les puede aparecer de esta forma, o sea, yo lo tengo así, o normalmente él aparece así, la tabla dinámica. Pero entonces para este caso yo prefiero trabajarla así para poder ver más. Entonces miren que aquí ya me aparecen las tres tablas, la que teníamos en texto, la que teníamos en Excel, no, la que teníamos en Access y la que teníamos en Excel. Entonces yo aquí tengo el cliente, tengo el vendedor, tengo el departamento, la ciudad y puedo empezar a subir información para, para ir trabajando. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver las ventas de mi cliente, los pongo en filas y le coloco el importe de ventas.
Entonces aquí me dice cuánto durante ese periodo se hizo por cada uno de ellos. Entonces, bueno, volvamos a nuestro archivo de acá y nos vamos para la vista de datos y vamos a empezar a trabajar con lo que son los campos calculados en el DAX. Entonces miren que acá me aparece deshabilitado lo que es vendedor y cliente. Entonces, por ejemplo, yo quiero, aquí la diferencia de una Excel a esto es que uno en una columna de Excel puede tener en una fila fórmulas de suma, en la otra de resta, y puedes calcular cualquier cosa acá. Aquí simplemente la fórmula que tú coloques va a ser para toda la columna. Entonces aquí en columnas aparecen los campos calculados y aquí abajo de esta rayita vamos a meter lo que serían medidas calculadas. Entonces aquí en esta, simplemente yo voy a colocar aquí, por ejemplo, precio masiva. Importante, dos puntos, signo igual, y me voy a parar sobre la columna o la puedo escribir también. Entonces aquí le voy a decir a esta columna, entonces miren que me aparece de la hoja de ventas, la columna entre corchetes, importe, venta total. Le coloco el signo por y le digo que me lo multiplique por 0,19%. Enter. Y él lo calculó automáticamente para todas. Aquí está para todas. Que yo quiero entonces en este momento ya la venta total. Entonces escribo venta total, valor venta total. Dos puntos, no se nos pueden olvidar los dos puntos porque si no, no hace nada. Y yo le digo el importe de venta total más el precio masivo. Y enter. Entonces miren que cuando nosotros colocamos aquí arriba el título, él de una vez me bautiza la columna con ese nombre. Y aquí adentro está la formulita. Entonces revisemos la fórmula. Dice de la tabla de ventas y la columna de importe total más la tabla de ventas más la columna de precio masiva. Siempre la columna nos va a aparecer entre corchetes. ¿Listo? Yo quiero hacer una medida, pues ya ahí tenemos dos campos calculados. Y quiero hacer una medida, entonces yo le voy a decir suma de venta tienda. Los dos puntos, el signo igual. Escribo sum, aquí todas las fórmulas son en inglés, entonces es sum. Abro paréntesis y acá, entonces me dice cuáles son las tablas que yo tengo acá o los campos que yo tengo para cada una de las tablas. Entonces yo aquí, miren que voy y busco en ventas, le voy a decir que me sume el valor de venta total. Lo escojo con el tabulador, cierro paréntesis y automáticamente me trae el valor total de la suma de allá. O sea, es la misma suma que tenemos en Excel, pero como esta es más potente, entonces la tenemos que escribir. Es como un poquito de escribir la fórmula. Entonces vamos a sacar la ganancia. Entonces sería la suma con tabulador, voy a escojo el importe de costo total, por ejemplo, menos, no, el importe de costo total menos del costo. Y cierro paréntesis.
¿ok? Entonces le ponemos aquí arriba el tipo de moneda. Si necesitamos cambiar, ponerle decimales o algo, lo podemos hacer de acá. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de la ganancia serían 2 puntos, el signo igual, y yo le digo que es la suma la ganancia, miren que me aparece con un signo de sumatoria, que es una medida calculada, sobre las ventas total, que sería esta de aquí arriba. Y le coloco el signo de porcentaje. Entonces aquí me está diciendo que es un 23,51%. Entonces si volvemos a nuestro Excel que teníamos acá, que era la de los clientes, yo le puedo decir aquí abajo, miren que ya me aparece, estas medidas, que fueron las medidas que acabamos de hacer, él las separa así, para que podamos, o sea, para que podamos trabajar fácilmente con ellas. Entonces yo, por ejemplo, no quiero que me traiga la columnita normal de suma de importe de ventas, sino que me la traiga con la medida calculada que yo hice, que me traiga la ganancia en plata y que me traiga el porcentaje de ganancia para cada uno. Entonces, digamos lo que no lo vamos a ver por clientes, sino que lo vamos a ver por vendedor. Vamos a evaluar cómo están eh, por cada uno de los vendedores. Me dice que le pasó. No me quiere traer el vendedor. Bueno, entonces digámosle aquí otra vez a Power Pivot. Crece una tabla de dinámica nueva. ¿Mm? Vea, me va a acercar mal. Bueno, digámosle que por prioridad. Pero él debería de funcionar. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos la suma total de la tienda, tenemos la ganancia y tenemos el porcentaje de ganancia. Entonces, lo importante de acá es que vamos a tomarle a esto una foto y la vamos a pegar aquí a un ladito para que vean cómo se mueve cuando uno modifica un valor sin necesidad de volver a hacer los cálculos. Entonces, aquí tenemos que está en 23,51 porcentaje de ganancia y en 2.298.000. Simplemente necesito que en este momento, ¿qué pasaría si nosotros a este valor le subimos un 10% de ganancia? ¿Cómo quedaría, o sea, cómo quedaría esto? Entonces yo vengo y le digo a esto acá, multiplíquemelo por 0. Entonces miren que ya aquí directamente cambió a 21,86 y aquí a 2.592.028. Nos vamos para Excel y automáticamente, sin necesidad de darle refrescar ni nada, ya él me hace el cálculo. Entonces miren que aquí está la comparación. Nos había dado 23,51 y 2.298.098, aquí 2.528.000. Simplemente con hacerlo con esa fórmula, con esas medidas calculadas.
Si no fuese así, entonces teníamos que en la tabla de datos multiplicarlo por el 10%, no sé qué, ¿verdad? Y ir modificando. Entonces, la ventaja de esta herramienta es que desde que nosotros tengamos medidas calculadas o los campos calculados, ella ya me permite a mí hacer modificaciones dentro de la tabla dinámica. Entonces, miren que nosotros acá teníamos, pues aparte de que me hizo quedar mal, teníamos, eh, muestra cada lista de campos. Teníamos varias tablas de varios formatos y él me permitió sacar la información de esto. Entonces, por ejemplo, miren, el cliente es en alta, en baja. No sé por qué no está funcionando la de vendedor. Entonces, eso era lo que les quería mostrar de Power BI, de Power Pivot, perdón. Directamente acá de la tabla dinámica también nos da la opción de hacer gráficos. Entonces yo le puedo decir acá, hágame un gráfico de una tabla de forma horizontal. O sea, le puedo decir que me lo haga en una hoja de cálculo nueva o en la existente. Y acá lo puedo empezar a construir. Entonces, ¿cuántas son las ventas? Eh, ¿Cuál es la prioridad? Le puedo dar insertar segmentación de datos. Entonces aquí en la segmentación de datos yo escojo qué quiero ver. Por ejemplo, puedo ponerle fecha de envío, le puedo colocar el tipo de producto. Y acá es como cuando trabajamos con las tablas dinámicas que vamos escogiendo qué es lo que necesitamos. Entonces en el alimento infantil, entonces cómo se comportó. El cereal, cómo se comportó. Que yo quisiera decirle aquí en Power Pivot que a esta suma de la venta total me le sume ese porcentaje que le sumamos a la ganancia. Entonces ya aquí me quedó 10,755. Y acá en esta también me cabe. Miren, 388 está ahí y automáticamente pasa a 427.000. Entonces miren que con simplemente un par de clips ya ella funciona por ella. Entonces, venga, les voy a mandar el link de la niña porque entonces hay muchas fórmulas que nosotros podemos usar ahí, que ya depende de lo que nosotros necesitemos. Y vamos a buscarlo acá, clase 7, que me parece que explica muy bien y está en varios capítulos para que puedan verlos y aplicarlos a la información que ustedes necesiten con esta herramienta que facilita mucho la elaboración de tablas dinámicas con, ¿con la qué? ¿Cómo se me dice? Chat. Bájenlo antes de que se acabe la llamada para que la puedan usar. Entonces, por ejemplo, acá en el campo calculado que tenemos aquí, podemos también sacar, o sea, nosotros aquí tenemos la fecha, que es una fecha larga, que es día, mes, año y hora. Entonces yo simplemente le puedo decir acá, sácame el año, se colocó año, dos puntos, me signo igual, y le digo cuál es la columna. En este caso vamos a escoger esta. Me trajo cuál era el año, vamos con el mes, le coloco mes, dos puntos, signo igual, la columna,
O sea, aquí ya no escribimos las celdas, sino solo seleccionamos la columna y ya él nos trae la información. Nos trajo el número de mes. Le vamos a colocar el día. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en el día él me trae un número. Yo con ese número no puedo calcular nada. Entonces, yo aquí le digo día de semana, dos puntos, igual. Entonces, vuelvo y le digo a esto de acá, a la misma que hicimos ahorita. Pero aquí adelante le coloco formato. Y le coloco 4Es para que me traiga el texto. ¿No? Entonces me trajo automáticamente la palabra ya como tal. Entonces, bueno, eso era lo que les quería mostrar sobre la herramienta. Eh, Espero que la empiecen a buscar la información, ampliarla para que la puedan aplicar en sus días de trabajo, para que les facilite un poquito más la, la manipulación de datos, de grandes datos. No sé si tienen alguna pregunta. O sea, nada más aquí les mostré dos formulitas, pero él puede empezar a hacer las mismas fórmulas grandes que tenemos en Excel, de sí por, la podemos aplicar aquí en esta herramienta. Si tienen alguna duda, alguna intervención, quieren comentar algo, pues estamos acá para escuchar. Hilda está lista para responder preguntas o dudas o comentarios. ¿Y cuál es la dirección del video? Son los que mostraste, hay dos direcciones. La que les ¿Cualquiera de los envié, dos? la que les envié por el chat. Ah, por el chat, por el chat. Ok, listo, muchísimas gracias. Ya está. Listo. Sí, porque cuando se acabe la llamada se borra esa información. Entonces, bajar los archivos para que puedan practicarlo y, y ver, o sea, esa niña explica muy bien, me pareció que explica muy fácil y entonces les puede dar ampliar el tema para que puedan ponerlo en práctica, que es lo importante de estas clases.